El mundo cambió, incluso una pyme local se ve afectada por las decisiones y los cambios que se viven globalmente. Bienvenidos al podcast de negocios de Cámara de Comercio de Guadalajara. Esto es Entre Amigos. Hoy nos acompaña Rainiero Delgado Quintana, un directivo mexicano con 29 años de experiencia internacional en la industria de protección de cultivos, ingeniero agrónomo por la UAMEX, con maestría en alta dirección por el IPADE, formación ejecutiva en Harvard y especialización en China. Ha vivido y dirigido operaciones en México, Centroamérica, Estados Unidos y Colombia. Ha sido director general de GoOne en Colombia, Global Portfolio Asset Manager en Estados Unidos y actualmente es Business Manager para Latinoamérica, liderando la ejecución estratégica desde México hasta Argentina. Además, es profesor en ICAMI, autor del libro ¿Y qué pasará con nosotros? Y un apasionado de la estrategia, la historia y la innovación. Su trayectoria lo convierte en una antena privilegiada del entorno global y por eso está aquí, para ayudarnos a entender cómo una pyme mexicana puede leer el mundo, anticipar riesgos y aprovechar oportunidades en un entorno que ya no es local. Bienvenido, Rainiero. Un gusto tenerte con nosotros y platícanos, ¿a qué se dedica GoOne? Muchas gracias por la invitación y creo que esa es una buena pregunta para comenzar. Me gustaría decirles que GoOne es una empresa totalmente familiar que fue fundada por una persona que trabajando en el campo asesorando a agricultores en los años 60, los agricultores le dijeron, hey, ¿por qué no nos vendes los productos que nos recomiendas? Y un negocio que empezó como asesoría se terminó convirtiendo en una distribuidora. Y fue muy interesante el modelo porque fue pionero desde la perspectiva de que cuando las personas que lo acompañaban también asesorando se convirtieron en los primeros vendedores y la manera de vender fue asesorando. Y eso creó un modelo muy interesante que se proyectó y algo que nació de esa manera eventualmente se convirtió en global. Curiosamente el primer negocio que tuvieron fuera de México o que tuvimos fuera de México, de Estados Unidos, fue el de México, que fue por la cercanía, especialmente operando en el Valle de Mexicali, y de ahí vinieron la oportunidad de adquirir productos, adquirir moléculas que se usan en la agricultura, y eso nos llevó a irnos transformando en globales. Pero algo muy interesante es el nombre. La empresa tiene nombre de mujer. El nombre de GoOne es el nombre de la mamá del fundador, el fundador es John Jessen, y su mamá se llamaba GoOne. GoOne significa margarita en el dialecto gaélico que se habla en el norte de Escocia, y así que bueno, eso nos enorgullece porque junto con tener nombre de mujer, nuestra CEO es una mujer. Somos una empresa dirigida por una dama, quien ha tenido una visión visionaria que ha llevado a GoOne por el mundo. Somos una empresa completamente enfocada al tema de insumos agrícolas, con especial énfasis a la protección. Operamos directamente en 20 países en el mundo. A través de nuestros productos llegamos a poco más de 80. Y algo también interesante es el origen de la palabra. La empresa nació, al final de cuentas, como una pequeña empresa, un micronegocio que fue creciendo, se multiplicó a través de adquisiciones nacidas de oportunidad. Tuvo la oportunidad de crear una plataforma de producción, una planta que formulaba agroquímicos, más sucursales, pero la empresa no tenía nombre de esas cosas que producía. Y en una reunión que John Jessen estaba con un muy buen amigo de él, allá en los años 70, le dijo, hey, ponle nombre a tu empresa. ¿Qué tal si un día eres grande? Y finalmente sucedió. Entonces, bueno, a eso se dedica GoOne y pues bueno, yo he tenido el privilegio de trabajar en ella desde hace 13 años. Qué gusto tenerte aquí con nosotros, estimado Rainiero, y nos llama mucho la atención porque la verdad es que no nos había tocado platicar del sector agroindustrial en el podcast. Creo que no habíamos tenido ningún invitado con este perfil, entonces esto que nos abonas la verdad es que es muy interesante. Y dentro de esta trayectoria que has tenido en GoOne, pues te ha tocado estar en diferentes países, ya lo escuchábamos en tu reseña curricular. Cuéntanos un poco qué experiencias te ha dado ese choque cultural de estar en diferentes lados. Ha sido una experiencia muy bonita porque yo siempre he creído que a medida que tú tienes la oportunidad de estar en lugares que son diferentes a los de donde eres tú, te da la oportunidad de saber más del ser humano. Es decir, cuando te tienes la oportunidad de estar en un lugar donde la gente piensa diferente, en lugar de juzgar que piensan diferente que tú, se vuelve interesante tratar de asimilar por qué piensan distinto.
Y ese pensar distinto viene asociado a historia, a cultura, a maneras de pensar y ver la vida. Pero lo interesante es que los seres humanos también compartimos cosas. Y empiezas a descubrir que a través de ese pensamiento diferente siempre hay caminos distintos para hacer las cosas. Que hay más de un camino para llegar a Roma. Pero yo creo que la otra cosa es que eso expande tu mente. Okay. Que eso expande tu mente, que eso te da la oportunidad de ver el mundo desde ópticas distintas, de verlo desde ángulos que son diferentes y que te crea perspectivas y comprensiones que no imaginaste que podías tener. Para mí eso ha sido lo más bonito de tener la oportunidad de vivir en lugares diferentes. Cuando llegué a Colombia, por ejemplo, yo llegué a vivir a Colombia en 2019 y nunca imaginé, honestamente, que los colombianos y los mexicanos nos pareciéramos tanto. Y cuando digo que nos pareciéramos tanto, me refiero al mindset, a la forma de pensar, Ajá. para bien y para mal. Sí. Es decir, no solo me refiero a, hey, nos encanta la fiesta. Sí. Compartimos un poco de fatalismo, por ejemplo, las dos culturas. Nuestra forma de ver la vida y de cómo se ve la muerte se parecen. Y entonces, disfrutar eso con los colombianos fue algo muy, muy grato. Muchas veces me han preguntado, ¿qué fue lo que más disfrutaste de vivir cerca de 4 años en Colombia? Y siempre mi primera respuesta es las personas. Disfruté de conocer a los colombianos, junto con la comida y los maravillosos paisajes que tiene esa tierra siempre verde. Sí, pues la verdad es que es interesante cómo es ese proceso, ¿no? De irte adaptando e ir pasando cuando vas llegando. Cuéntanos un poco cómo se vive cuando tú vienes como un extranjero y que llegas a otro país y además con puestos de responsabilidad, pues no sé qué tan difícil puede ser eso. Sí, a lo mejor, déjame acotar la pregunta. Tú como director general que llegas a otro país, platícanos qué es lo primero que llegas y haces en tu primer día de trabajo en una localidad externa. ¿Qué hace un director general? Yo digo que va más allá del director general, que lo hace uno aunque no fuera director general. Creo que lo primero que tienes que hacer es observar. Observar para comprender, no para juzgar, para comprender. Porque la observación te permite esa comprensión que al final de cuentas va construyendo dentro de ti el poder entender por qué las cosas pasan, por qué la gente actúa, cómo la gente decide, cómo la gente piensa. Si uno llega creyendo que tu realidad es la única manera de hacer las cosas, que tu manera de pensar es el único camino que hace, en donde vayas vas a chocar. Y eso no se puede. Y creo que eso aplica también en el entorno micro, es decir, correcto. Si tú te mueves, a mí me tocó trabajar en México desde el norte hasta el sur, viví en Campeche, viví en Sinaloa, y sin salir de México pasa lo mismo. Si llegas a un lugar diferente, tienes que entender por qué la gente piensa. Ese para mí siempre fue el primer día. La segunda fue demostrar ese lado humano que tú tienes. Es decir, independientemente de que a veces llegas a procesos que pueden ser duros, a mí me tocó llegar a un proceso de adquisición y tomar el control de una empresa que habíamos adquirido y que por lo tanto había que, permítanme decirlo así, imponer desde una perspectiva positiva la cultura de Gowa en una empresa que era eminentemente colombiana. Pues nos retó también a que si ibas a trabajar en temas que podían representar incertidumbre para la gente, miedo, temores, que demostrarles y dejar claro que venías en una intención que tienen fundamentos morales positivos. Entonces creo yo que abrirte a que te conozcan, que quien está allí no es una máquina que solo viene a hacer dinero y a tomar decisiones frías, creo que facilita la manera en que tú puedes interactuar con los demás. Pero regreso a tu pregunta, Raúl, y es a la de la adaptación. Y yo creo que la adaptación es actitud. Y no solamente resignación. O sea, yo creo que si adaptación la ves desde la perspectiva de así me tocó vivir, cual diría Cristina Pacheco cuando hacía sus entrevistas, y dices, bueno, pues nos tocó vivir un tiempo difícil, me tocó que me mandaran al lugar más feo del mundo, me tocó que me mandaran a un lugar donde la comida no me gusta, pero no me queda otra que comerla o no me queda otra que vivirlo. Creo que se convierte en algo duro, en algo difícil. Yo creo que adaptación es proactividad. Yo creo que adaptación es asumir con apertura las cosas que tienes y tratar de disfrutarlas. Y voy a usar un ejemplo, y me encanta este ejemplo porque lo que más sufre un mexicano cuando se va a vivir al extranjero sin considerar el tema de la familia es la comida.
Sí, Porque seguramente. los mexicanos comemos como Seguramente. mexicanos. Los mexicanos comemos tortilla, los mexicanos comemos chile, Sí. nos encantan los frijoles, ese toque especial que quien prepara en casa se le da a los diferentes guisos mexicanos que hacemos. Pero cuando vives en el extranjero no hay acceso a todos los ingredientes. Y el más escaso en el mundo son las tortillas. Ujú. Yo me acuerdo que cuando nos íbamos, llevábamos siempre tortillas y las congelábamos. Y íbamos sacando durante los 2, 3 meses que teníamos una tortilla por día solo para Racionándolas, disfrutar el racionándolas. sabor. Y trataba, con mi esposa, cocinaba cosas que combinaran con la tortilla para que el sabor todavía se multiplicara y lo Sí. disfrutáramos más. Pero regresando al concepto de adaptación, si tú te quedas con la Ujú. sensación de que cómo extraño las tortillas, cómo me duele que cada que como no disfruto ese sabor que tanto me gusta, Sí. en contrasentido lo que te está pasando es que no disfrutas lo que allá hay. Claro. Y hay otras cosas que merecen ser disfrutadas. Yo te puedo decir, regresando al concepto de la comida, que la comida colombiana es deliciosa y que va más allá de arepas y que va más allá de bandeja paisa y que Ay, por el lo pan de tanto queso. el poder abrirte desde la perspectiva positiva a que adaptación es aceptación, Ujú. una aceptación que disfruta lo que se hace, las oportunidades que puedes tener, sea por negocios, sea por cultura, por convivencia, se vuelven infinitas y profundamente positivas. Qué fabuloso y qué bien lo dices, porque al final, como bien señalas, no solamente es este cambio cultural, sino puede ser en cualquier entorno en el que Por te mueves o supuesto. cualquier situación en la vida, pues al final es decir, ya estoy en esta etapa y ahora cómo empiezo a trabajar en ella y cómo empiezo a disfrutar lo que me rodea. Creo que esa parte Es que es la muy añoranza puede interesante. ser Sí, claro, peligrosa, ¿eh? claro, O Sí. sea, la añoranza desde la perspectiva... Yo creo que todos los seres humanos buscamos raíces sí, y creo que las raíces te dan un anclaje desde la perspectiva de sentir pertenencia, de sentir de dónde eres. Pero si eso se convierte en añoranza, creo que el ser humano puede caer en situaciones peligrosas. El sí, pasado no regresa, las oportunidades ya se fueron, el sí, tiempo camina para adelante y por lo tanto tienes que estar abierto a lo que viene, claro. a lo nuevo, O, a lo que habrá. o como expresas vivir donde estás, el presente. Y si el Claro. presente es estar ahí, comer lo que tienes que comer y estar con las personas que tienes que estar, es muy bonito la perspectiva que lo expresas. Me gustaría, con tu visión global, y ¿qué ha cambiado en los últimos 15 años en el mundo corporativo? ¿Cuál es tu visión global? Creo que muchas cosas, hay cosas que no cambian y creo que seguirán estando allí, pero yo creo que de manera muy marcada nos comunicamos diferente. Creo que esa es una de las cosas que en 15 años es muy, muy clara. La llegada de tecnología Ujú. que nació para comunicarnos o para tener más herramientas de comunicación, ¿no? Nos ha creado hábitos, acceso a las personas, manera de llegar a ellos, que ha revolucionado la manera que lo hacíamos antes, que queremos llamarlo y podemos llamar tradicional, a nuevas maneras de hacer las cosas. Un ejemplo Claro. es esto que estamos haciendo hoy. Ujú. A lo mejor hace 15 años esto no se hacía de la manera como hoy lo hacíamos, pero sobre todo no lo hacíamos llegar como hoy lo hacemos. Y por lo tanto creo que eso ha venido creando diferentes maneras de interactuar. Junto con la comunicación, yo creo que la llegada del COVID creó un parteaguas Sí. que aceleró la manera de hacer las cosas. Hace 15 años, pues, quienes tuvieron la oportunidad de empezar a estar en primeras teleconferencias, pues lo hicimos a través de enlazarnos con teléfonos celulares, haciendo llamadas compartidas y tratando de encontrar una manera de cómo coordinábamos para no hablar 3 personas al mismo tiempo. Sí. Y de pronto un día migramos hace 10 años a que sí se podían hacer ya conferencias formales, pero que las hacíamos solos y por una situación de emergencia no podíamos estar todos juntos. Seguíamos pensando que la presencialidad era crítica para avanzar, pero el COVID vino a demostrarnos que no. Y se convirtió en hábito que ahora tenemos, creo yo, hasta exceso de juntas virtuales, tratando de resolver todo a través de pequeñas reuniones. Y eso también es la forma en que interactuamos con nuestros colaboradores. Lo vemos en la manera que interactuamos con los clientes, lo vemos en la manera que interactuamos con públicos objetivos. Entonces creo yo que ese es uno de los grandes cambios. Pero yo creo que los otros, asociado con esos cambios, viene
también una manera diferente de ver la vida. Y yo creo que siempre ha sido así. Es decir, ese tema de mis abuelos, la generación de mis abuelos pensaba de manera diferente que nosotros, pues al final de cuentas también sucederá y seguirá sucediendo. Claro. Pero sí creo que en los últimos 15 años los jóvenes han llegado con un chip diferente. Y eso creo que ha sido bueno. Creo que hay algunos que dicen, hey, es difícil trabajar con personas. Lo he escuchado muchas veces, trabajar con millennials. Pero yo creo que al contrario, nos aportan una manera diferente de ver las cosas. Pero el reto, y que creo que es relevante, es que con ellos se comunica uno diferente. Y también otra vez llegando a, si por un lado tienes herramientas diferentes de comunicarte, tienes que entender que los intereses de un grupo de personas que viene detrás de nosotros en términos de edad, también necesitan comunicarse de manera, o se comunican de manera diferente. Aunado a eso, creo que hay tecnologías que han llegado para cambiar y acelerar las cosas. Cosas que hace 15 años pensábamos que iban a suceder, ya sucedieron. Ya está la inteligencia artificial. Ya se usan drones para múltiples cosas. Ya usamos vehículos eléctricos. El mundo es totalmente diferente, independientemente de que hay cosas que no notamos. Yo creo que algo interesante de los cambios, especialmente visto desde la perspectiva de la transformación de la humanidad, es que cuando uno lee la historia, uno tiende a pensar que los cambios suceden repentinamente y que todo sucede cual cambio radical, de que hoy nos dormimos de una manera y amanecimos de otra. Sí. Porque así lees la historia. Claro. Y dices, apareció tal revolución y nació la Revolución Francesa y parece que de la noche a la mañana Francia cambió. Sí, y que un día fue fundada una nación en el otro lado del Atlántico con 13 colonias que le hicieron nacer el modelo democrático y ¡wow! Ya nació la democracia. Pero el impacto en la vida de las personas es un proceso increíblemente gradual que solo cuando haces conciencia mirando para atrás te das cuenta que el mundo es diferente. Así como con esta pregunta. Tuvimos que pensar exactamente cómo era el mundo hace 15 años para tratar de entender si hoy es diferente. Los cambios son de esa manera, no siempre acontecen tan rápido o los asimilamos tan rápido como de pronto parecen, pero lo que es cierto es que están allí y van sucediendo. Y estos cambios globales que muchas veces se sienten como que a veces las tecnologías son solo para los grandes o que esta globalidad pues sí afecta a los grandes corporativos, a las grandes marcas, como podría ser el caso de ustedes como una compañía transnacional. Pero al final, tú en esta vida de ciudadano del mundo, pues te toca convivir con personas locales. ¿Cómo ves este impacto, digamos, de la globalidad en los entornos locales? El mundo está interconectado desde múltiples maneras. Y al final de cuentas, aunque uno no lo cree, ahí está. Voy a empezar tal vez desde una perspectiva muy de negocios. Sí. Y no hay cadena de suministro que no esté interconectada con el mundo. Es decir, para hacer un café, para construir un micrófono, para tener el celular activo, tiene piezas que vienen de infinidad de países, en la que se han involucrado personas que lo fabrican o que lo diseñaron o lo idearon en lugares completamente diferentes al lugar en que lo estamos usando. Y por lo tanto, desde el componente más básico, desde la química pura donde se sintetiza el plástico que le vamos a poner al celular, hasta el lugar donde ya se hizo, el lugar donde se moldeó, el lugar donde se ensambló y el lugar donde quien le puso la tecnología que lo hará útil, corre por una línea que cruza, yo creo que los 5 continentes, para poder llegar a nuestras manos en un lugar maravilloso como lo es Guadalajara. Por lo tanto, si algo pasa en una de esas líneas donde estas piezas se conectan, al final de cuentas nos termina afectando. El mundo está conectado. De la misma manera, para poder llegar las cosas tienen que viajar. Sí. Cualquier cosa que acontezca en los puntos donde la logística se ejerce, termina afectándonos. Uso otro ejemplo ahora, visto desde la perspectiva de México. Yo me acuerdo, si uno lee la historia de los últimos 25 años de México en el siglo XX, fue un tema de constantes crisis económicas. Correcto. Constantes crisis económicas. Y es por eso que los mexicanos tenemos profundamente arraigado de que el tipo de cambio es un indicador de la economía. Sí.
¿Por qué? Porque cuando había una crisis económica, en paralelo venía asociada a que el peso se desplomaba. Y por lo tanto el peso, el monitorear el tipo de cambio se convirtió en la ruta en que la gente entendía si el país iba mejor. Pero desde hoy que México tiene una economía tan diversificada, que la exportación es tan relevante, el peso se ha convertido en una moneda sumamente interesante que está influenciada no solo por la economía local, es una de las monedas más vendibles en el mundo, pero ya no depende solo de ciertos factores para que se altere. Incluso no depende solo de la política del país, de la política económica del país para tener sus fluctuaciones. Por lo tanto, lo que suceda con el comercio internacional está definiendo mucho de lo que acontece en mi bolsillo. Claro. Correcto. Entonces, no hay manera en que lo veas. Déjame usar un tercer ejemplo. Sí, claro. Y es el ejemplo de la comida. Uno habla de comida mexicana, uno habla de comida italiana, uno habla de comida japonesa. Pero si uno desenmarañara los componentes de esa comida, yo te puedo asegurar que muchos de ellos no son locales. Sí, y justo te iba a preguntar esa parte, porque el tema agroalimenticio es súper interesante, la cadena global. Claro, porque los componentes migraron. Es decir, a medida que el ser humano fue llegando a lugares diferentes, es interesante la historia de la agricultura porque en cada lugar del mundo, al final de cuentas, siendo recolectores y cazadores, pues nos basábamos en lo que había. Sí. Y de lo que había un día eventualmente migraste a domesticarlo. Por lo tanto, está muy claro cuáles fueron los lugares donde las plantas del mundo se domesticaron. Pero a medida que los seres humanos como grupos sociales se movieron, fueron adaptando lo que encontraban o lo fueron llevando. Es así como el trigo llega a América siendo del viejo continente. Europa. O es así como la papa, siendo de la región andina, se convierte en uno de los alimentos más importantes de la actualidad y yendo a todo el mundo. Entonces, cuando tú ves un platillo es interesante porque, por ejemplo, la comida italiana no se podría concebir sin el sabor de los jitomates o de la salsa de tomate. Y el tomate es una aportación de México para el mundo. Claro. Correcto. Entonces, todo lo que sucede eventualmente en el mundo, eventualmente termina tocando tu vida. Visto desde la perspectiva de negocios, termina teniendo una relación con lo que tu negocio es. No, adelante, Miriam. Quería preguntarte, si bien te toca trabajar con pymes, ¿no? en regiones, pensando a lo mejor en una pyme que está en Tepatitlán, en Colima, en alguna de estas regiones, ¿qué error tú podrías pensar o decir están cometiendo esas pymes pensando que esto que pasa en el mundo no les afecta? Todo finalmente te alcanza. Entonces yo creo que uno, independientemente del negocio que tengas, del giro en el que estés y del tamaño que tu negocio tenga, estratégicamente tienes que pensar en el entorno. Es parte fundamental. No importa si eres grande o eres pequeño, tienes que tener una estrategia. Una estrategia que te permita competir, que te permita poder definir el rumbo y la manera que consigue las metas que te has propuesto. Y por lo tanto, el componente externo lo tienes que tener permanentemente monitoreado. Lo que acontece en lo local, lo que acontece en lo regional, lo que acontece en lo nacional e incluso lo que acontece en lo global. Por lo tanto, yo invitaría a que independientemente del tipo de a quien nos escucha, a que independientemente del tamaño del negocio que tenga y del giro en el que trabaje, tiene que estar atento del mundo que lo rodea y tratar de ser capaz de leer qué pasa en él que eventualmente tendrá repercusiones sobre mi negocio y que eso me permite entonces pensar proactivamente cómo puedo aprovechar estos cambios, claro. Se trata de visualizar oportunidades, o cómo puedo gestionar esta incertidumbre si se trata de mitigar riesgos. Okay. Sí, y en ese sentido, ¿tienes alguna anécdota de algo que hayas visto en tu labor en GoOne que haya pasado globalmente y que haya afectado a los locales en empresas pequeñas? Nos sucede mucho. La cadena el negocio agroquímico, que es el corazón del negocio de GoOne, es una industria muy regulada, profundamente regulada, tan regulada como la medicina humana, incluso poco más, porque dado que los agroquímicos se usan a campo abierto, sí. El tema ambiental se vuelve parte de la regulación. Claro. Interesante. Y por lo tanto eso reduce drásticamente la flexibilidad desde el punto de vista de suministro. Entonces,
cuando hay una fluctuación de una materia prima crítica para el tema de producir fertilizantes o producir agroquímicos, inmediatamente se ve reflejado en el costo de los productos. Entonces, si el tema de suministro, por ejemplo, viene de China, hay escasez de fósforo amarillo y por lo tanto toda una línea, toda una gama de productos químicos va a haber escasez de fósforo amarillo, el fósforo amarillo sube, a veces puede tener fluctuaciones de hasta 80%, 100%. Wow. Es decir, no es de que se movió un 10%, no, puede duplicar el costo y eso en el producto final a lo mejor repercute en 20 o 30, 40% adicionales. Cuando tú llegas y lo compras y lo importas y lo llevas a los pequeños o medianas empresas, que mucho de ese perfil son muchos de nuestros distribuidores, ellos terminan teniendo ahora un producto más caro. Y entonces, ¿qué pasa cuando por gestión de negocios tú quieres jugar con el inventario? Claro. Y de pronto dices, por acceder a mejor precio le voy a comprar, en lugar de las 1000 piezas necesarias, un poquito más. Sí. Esas variaciones pueden afectarte para bien o para mal. Entonces nos ha pasado mucho que especular desde la perspectiva de comprar más de lo que necesitas, muchas veces a muchos de nuestros clientes les ha jugado en contra. Y entonces se vuelve interesante el tener que ayudar, acompañar, compartir datos más básicos, explicarles las cadenas de suministro para que sus decisiones sean, desde la perspectiva de negocios, más correctas. Entonces, hemos visto negocios que quiebran, pero hemos visto negocios que también han aprendido, que han madurado y que se han consolidado. Y una pregunta, en esa experiencia o casándolo a ese caso, ¿qué áreas crees que en las pymes adolecen más? O sea, tema de logística, tema de estrategia, tema financiero, tema de conocer a su consumidor, entonces ando especulando a ver si voy a vender más o vender menos, la parte comercial, o es parejito, o sea... Híjole, yo creo, qué buena pregunta. Y yo creo que no hay una respuesta verdaderamente correcta, porque creo que va a depender mucho de cada historia, mucho de cada sector y mucho del contexto en el que cada empresa compite. Pero si tuviera que pensarlo en lo general, en base a lo que me ha tocado ver, yo te diría que el tema más sensible es cadenas de suministro, en general. Para mí sería ese. Especialmente en tiempos como ahora, donde los liderazgos globales son raros y nos generan niveles de incertidumbre inmanejables, o donde herramientas de comercio internacional se vuelven armas políticas. Claro. Entonces dices, ¿cómo se puede predecir el futuro? ¿Cómo puedo saber si esto va a ser más caro o más barato mañana? Si ya no solo depende de costos y de escasez, sino también de reglas que se imponen, o tarifas que me van a establecer. Claro. Todo eso es cadena de suministro. Sí. Todo eso es cadena de suministro, y creo yo que ese es uno de los temas que tienes que monitorear. A ver, si nos ayudas a desmenuzar un poco, para quien no entiende el concepto completo de cadena de suministro, ¿qué entenderíamos? ¿Fijarnos de dónde vienen mis materias primas? Supuesto. Ajá. Voy a usar el café. Claro. Como ejemplo. El café, estamos disfrutando de una taza de café, pero para poder disfrutar de una taza de café debe haber café. Correcto. Entonces, el café es un commodity agrícola. Por lo tanto, al ser un commodity agrícola, es de los productos que sí hay predecible un precio internacional. El café tiene, si uno consulta la bolsa de Chicago, que es la bolsa de commodities, hay una sección especializada en commodities agrícolas, donde se sabe cuál es el precio del azúcar, cuál es el precio del café, cuál es el precio del maíz, cuál es el precio del trigo, cuál es el precio del algodón o de la soya. Entonces, tú puedes saber un poco qué se espera del grano del café. Por lo tanto, si el grano del café tiene tendencias a la baja o tiene tendencias a la alza, eventualmente llegará al precio de a quien tú le compras el café. Entonces, cadena de suministro es tratar de entender de dónde vienen los productos, por qué ruta cruzan, para poder llegar hasta los destinos donde los distribuidores los tienen, y donde eventualmente, si tú eres un negocio más pequeño, terminas adquiriéndolos. Sí. Entonces, cadena de suministro es ese recorrido desde origen de los diferentes componentes hasta que lleguen a ti. Y si tú sabes que vendes, eres capaz de poder rastrear los orígenes de lo que estás vendiendo. Si hay un servicio que tú ofreces y tu servicio está vinculado a algo que viene de fuera, creo que puedes monitorear y tratar de hacer esa línea de seguimiento que te permite entender qué tan expuesto estarías si algo en esa cadena tuviera o viviera una disrupción.
Y luego también entra el tema de fletes, ¿no? Creo que ese es un punto también muy interesante en cadena de suministro, que por ejemplo en épocas de pandemia los fletes marítimos se fueron a niveles insospechados, hasta 10 veces más, y entonces eso traía vuelto loco a muchos importadores o distribuidores, porque el precio de los productos, pues por el solo flete, empezaba a subir altamente. Completamente. Los fletes yo creo que hoy se han venido normalizando, pero sí, correcto. nos crearon esa disrupción tan fuerte. Pero de pronto suceden otros fenómenos que que vuelven a crear que el movimiento de los barcos se restrinja. Y los fletes, a lo mejor los fletes son componentes no altos de los costos, pero se vuelven críticos cuando tú vendes cosas que su costo base es bajo. Por ejemplo, si tú vendes una pieza que vale 1,000 pesos y el flete representa 10 pesos, pues dices, es solo el 1%. Claro. Pero si tú estás vendiendo algo que vale 30 pesos y el flete es de 10 pesos, sí, dices, hey, el componente del flete es muy alto. Entonces tiene un poco ese matiz. Pero al final de cuentas es un tema de oferta y demanda. Si hay escasez, los fletes se vuelven más costosos. Pero yo creo que más allá de lo costoso es que los productos no están a tiempo. Es decir, que la ruta de los productos en llegar a donde se necesitan se vuelven complicadas. Yo me acuerdo cuando llegué a Estados Unidos, no pude comprarme el carro que quería. Sí. Y la razón por la que no me pude comprar el carro que quería era que había una línea de espera porque no había chips para ponérselos a las computadoras. Sí. Y era un tema de suministro, no era de que no había chips, es que que no había suficiente transporte para que los componentes pudieran viajar desde donde se hacían hasta las plantas donde se ensamblaban. Yo creo que vale la pena recordar, por ejemplo, cuando un barco tuvo una maniobra equivocada en el canal de Suez. Sí, que se atoró, ¿no? Y que se atoró porque giró, terminó atorado. ¿Sí? Y pues un barco de esas dimensiones no vamos a llegar y lo vamos a mover con una simple grúa. Correcto. Requirió de toda una obra de ingeniería el poderlo poner, pero restringió el flujo de barcos en uno de los puntos neurálgicos del planeta durante cerca de 15 días que trastocó el comercio global. Claro. Si eso le añadimos, cuando de pronto hay problemas bélicos en otros puntos críticos también, de donde los barcos cruzan, cuando tuvimos el problema de riesgo de sequía en Panamá y que por lo tanto no había agua suficiente para poner en las esclusas que nivelaran. Y que por lo tanto restringió la velocidad en la que los barcos podían pasar, eso al final de cuentas lo tienes que monitorear. Y cómo al final, por ejemplo, en este ejemplo del café, pues si tú eres una pequeña cafetería, pues a lo mejor el insumo te llega más caro, pero no puedes subir el precio porque pues tu consumidor no está dispuesto a pagar más por tu taza de café. O sea, al final todo es un efecto en donde vas a tener alguna reacción local. Pero fíjate que eso me lleva a recordar, y voy a usar la pregunta que me hicieron hace unos minutos sobre platícanos de historias, y es que en una de las ocasiones invitamos a algún grupo de clientes Es difícil capturar toda la información. Claro. Sí. Es difícil a veces estar pensando global cuando estás resolviendo lo operativo. Uh-huh. Si no dedicamos mucho tiempo a la estrategia, mucho menos vamos a andar pensando en lo global. Pero piensa por un momento a qué te dedicas. ¿Cuál es el corazón de tu negocio? Uh-huh. ¿Cuáles son los indicadores críticos que sí vale la pena que estés monitoreando? Si yo me dedico al tema de cafetería, si lo que vendo es café, ¿puedo monitorear el precio global del café para entender si mi insumo básico va a tener altibajos? Uh-huh. Yo diría perfectamente. Sí. Si estás en un tipo de negocio que los componentes que vendes o que manejas se importan, pues por Dios, monitorea el tipo de cambio constantemente y entiende si puede haber dinámicas que te afecten para que facilite tus decisiones. Uh-huh. Entonces yo creo que uno de los tips que yo sí le daría a un empresario, a una micro o pequeña empresa, es selecciona los indicadores claves que para ti son relevantes y trata de monitorearlos, uh-huh. porque si los monitoreas te permite poder tomar mejores decisiones. ¿Y cómo aplicas ese monitoreo global en tus decisiones locales? Justamente esa parte es como que muchas veces, como tú decías, estamos en el día a día uh-huh. y entonces nos perdemos un poco en decir, bueno, pero yo aquí ocupo resolver el pago de la nómina de hoy, de esta semana, uh-huh. y acá veo que en el mundo el tipo de cambio se movió. ¿Cómo me puedo ir como incorporando estas decisiones? Qué buena pregunta, porque yo creo que nos lleva precisamente a por qué es importante
yo dije, no importa qué tamaño tengas, debes tener una estrategia. Y sin importar qué tamaño tengas, debes tener una constante observación de lo que acontece en tu alrededor. Yo te diría que el uso de monitorear lo que sucede en el entorno, sea local, global, regional, nacional, va vinculado a que tú seas capaz de ir articulando herramientas para gestionar la incertidumbre o para capturar oportunidades. Entonces, por lo tanto, ¿cómo puedes usar la información? Atrévete a pensar en planes alternativos. Atrévete a pensar en planes de contingencia. ¿Qué haría si? Atrévete a pensar en planes B. Si lo que estoy haciendo hoy no se pudiera seguir ejerciendo, ¿a qué me dedicaría? Sí. Desarrolla capacidades nuevas para tu gente que estén asociadas a esas cosas que tú ves. Si empiezas a ver que hay oportunidades, pero las oportunidades exigen capacidades, habilidades un tanto diferentes, si te vas a dedicar a la exportación, alguien tiene que hablar inglés. Si te vas a dedicar a la exportación porque se abre esa oportunidad, tienes que entender cómo se comercializa desde esa perspectiva, que es completamente diferente a vender en lo local. Tienes que aprender términos específicos, hay reglas, se definen responsabilidades para vendedor, se definen responsabilidades para el comprador. Entonces, sí hay maneras muy prácticas, Raúl, de poderlo aterrizar. Y yendo a lo concreto, yo lo vería de esa manera. Es tratar de estructurar herramientas de gestión de incertidumbre utilizando la información. Y para mí las herramientas más importantes de gestión de incertidumbre, lo repito, es tener planes de contingencia, visualizar escenarios y siempre tener la capacidad de tener planes B. Y curiosamente las tres exigen otra capacidad importante como negocio, y es la capacidad de ser flexible y adaptable. Sí. Y creo que cuando mencionaste el tema de la pandemia, muchos negocios decían la creatividad del mexicano, ¿no? Que tuvieron que cerrar y se pusieron a vender cosas y así. A veces, como dueños de negocios o directores de pyme, a lo mejor dices, sí, es que sí tengo un plan B. Bueno, ¿y tu equipo lo conoce? O sea, porque si esto pasara en una semana, ¿tu equipo sabe el plan B? Buen punto. ¿Sabe que se está activando ese protocolo y qué es lo que va a pasar? ¿Se van a compactar, se van a expandir, van a cambiar de giro, van a dejar de atender cierto mercado? Porque también ahí hemos tenido algunos charlas, ¿no? Sobre todo, no, sí, yo estoy preparado, no, sí, estoy pensando. Ok, ¿y tu equipo lo sabe? Porque al final tu equipo es el que te va a ayudar a ejecutar, ¿no? Entonces hablábamos de la comunicación, cómo ha cambiado y cómo a veces los planes están solamente en la mente de quien dirige, ¿no? Y ese creo que también ha sido un error y un área de oportunidad, pensando en que a lo mejor, y esta es a lo mejor opinión mía, ¿no? O sea, a lo mejor no lo comunicas tan así porque no quieres transmitir un sentido de lo mejor fatalista, ¿no? Decir, oiga, jefe, entonces vamos a dejar de hacer eso por... ¿no? ¿Cómo creen que pudiera aterrizar más estos tres cosas que nos platicas? Ese es un buen punto, Miriam. Lo agregaría lo que acabas de decir como parte de las herramientas de gestión de la incertidumbre. Es decir, así de la misma manera que construyes planes, que visualizas escenarios, otra gran herramienta de gestión de incertidumbre es tener a tu gente preparada. Es decir, uno desarrolla talento no solo para operar la manera que hoy el negocio lo haces. Creo yo que uno de los retos positivos que uno tiene cuando forma talento y cuando formas personas es que puedas construir habilidades que te permitan lo que dije, esa flexibilidad. Que si en un momento dado tienes que ejecutar uno de esos planes que pensaste porque algo cambió en el entorno o porque la oportunidad se presenta, también me gusta pensar de manera positiva. Sí, claro. Que las personas estén listas. O si no estén listas, por lo menos que tengan ese nivel básico fundamental que te permite poder operar. Y eso está vinculado a muchas competencias que pueden a veces ser blandas, pero también a conocimientos específicos, técnicos o prácticos de cosas que se ocupan ejercer. En el negocio agrícola, por ejemplo, es un sector muy de nicho, de muchas tecnologías asociadas, pero que cada tecnología per se representa una expertise diferente, y que cuando tú te especializas en la venta de agroquímicos es muy difícil manejar nutrición. Pero el agricultor ocupa las dos cosas. Ocupa los fertilizantes para nutrir las plantas y ocupa los agroquímicos para protegerlas. Dice, si toda la vida me he dedicado a protección, pero la oportunidad se abre en nutrición, yo tengo que
capacitar a mi personal a que empiece a ser experto también en cómo se nutren las plantas y no solo en ser el médico de las plantas a través de la protección. Entonces, si uno desarrolla esas capacidades en la gente, te preparas mejor para los cambios. Y tu experiencia como director, ¿qué hábitos o qué costumbres serían benéficas como para ir desarrollando este pensamiento estratégico, esta habilidad de saber leer el entorno? Es leer, es estar escuchando noticieros, es acercarme a ciertos grupos. ¿Cuál sería tu opinión de recomendación como para estar manteniendo este esquema de antena del entorno? Yo diría que la primera es tener claro que quiere uno informarse para que, lo reitero, no te informes de todo, sino puedas focalizarte en lo importante. Y sigo pensando que eso es muy particular a cada uno de los casos. La segunda es, trata de encontrar fuentes confiables. Hoy que también hay un flujo de información y que el flujo de la información viene de todos lados, que hay una nueva cultura llamada influencers que opinan, dicen lo que creen, lo que piensan, que crean contenidos, no significa que todas esas maneras de compartirnos información siempre vienen perfectamente fundamentadas o confirmadas. Trata de usar información que sea confiable. Entonces, nuevamente, en base a lo que tú necesitas, trata de que esa información sea confiable y trata de consultarla de manera, no estoy diciendo que diaria, pero sí rutinaria. Porque el mundo es increíblemente dinámico. Lo que hoy acontece probablemente dentro de un mes no es perfectamente útil. El dato que existía hace un mes no nos es perfectamente necesario o exactamente aplicable el día de hoy. Por lo tanto, el retornar a volverlo a revisar sería una. La segunda que yo te diría es conversa con quien sabe. Y es abrirte un poco. Y creo que esto es muy cultural. Algo que he admirado de la cultura americana, de los estadounidenses, es que el flujo de información es increíblemente transparente. A un estadounidense no le da miedo abrir los libros de su empresa para decir a qué precio vende. Total, a través de las promociones lo oculta. Pero la información es increíblemente abierta. Cuando tú haces marketing en Estados Unidos, los datos sobran. Tanto que cuando un americano viene a México dice, Dios mío, ¿y cómo le hacen para hacer planes de marketing si aquí la información no existe? No hay nada. Si aquí la información no existe. Y tienes que aprender a trabajar con información imperfecta. Sí, correcto. Pero lo que es cierto es que tú dices, ¿cuál es el riesgo de compartir información? Si al final de cuentas mucho de tu modelo de operación, de éxito y de competitividad no está ligada al dato, sino a la manera en que tú haces las cosas. Correcto. Entonces, convive con tu competencia, convive con tus proveedores, convive con tus clientes. Por ejemplo, algo que nosotros usamos mucho, y yo llevo muchos años usándolo como director, lo he usado mucho cuando convivo con nuestros clientes, es úsame desde la perspectiva de que lo que yo sé está aquí para servirte. Entonces, si tú estás en el día con día de la operación de tu negocio, pero te preocupa lo que acontece en lo macro, no uses las reuniones conmigo solo para hablar de negocios y para definir el plan de ventas de esta temporada, sino también para ponerte en contexto. Yo siempre he creído que uno de los valores importantes que uno tiene que entender para su negocio es quiénes pueden ser tus socios estratégicos que te ayudan a hacerte más poderoso, que te ayuden a compensar algunas de las cosas, pero que por el otro lado también son capaces de multiplicar tus capacidades. Y yo te diría que ese es uno de los poderes más maravillosos que tú puedes tomar de tus proveedores. Porque normalmente tus proveedores en lo general tienden a ser, si eres una empresa micro o pequeña, muchos de tus proveedores pueden ser más grandes que tú. Y al ser más grandes que tú tienen otras capacidades, otros recursos, personas con otro expertise, conviven en un entorno más macro que el que probablemente tú atiendes y se vuelven fuentes de información increíble, Raúl. A eso me refiero cuando te digo, comunícate, habla con quien sabe, participa en foros, asiste a eventos. Esa sería para mí una segunda manera de acceder a información vista desde la perspectiva más allá del entorno en el que yo compito. Y una tercera es, el idioma universal es el inglés. Hay muchísima información en inglés. Si tú quieres acceder a información más profunda, si tú quieres saber más de las cosas que tú vendes, te apuesto que hay mucha más información
editada en inglés que la que sea editada en español. Entonces el inglés abre las puertas, no solo para los negocios, abre las puertas para el conocimiento, abre las puertas para el acceso a la información. Te prepara para convivir con otro perfil de personas que te permiten abrir tus escenarios y tus pensamientos. Y con inglés vas a donde sea. Sí, correcto. Y que además, per se, hoy en día a lo mejor no es tanta barrera porque puedes encontrar un artículo en inglés y pues las herramientas te lo logran traducir y ahora es mucho más sencillo. Totalmente, eso Sí. es cierto. Eso es cierto. Ya no tienes esa barrera. Y bueno, es maravilloso los consejos que nos has venido dando, pero no quisiéramos irnos sin conocer tu óptica del mundo. Hace rato decías, pues ahorita tenemos líderes globales raros. ¿Cómo ves este mundo polarizado, que un día amanece de una forma y al día siguiente con otra noticia? ¿Qué ves hacia el futuro? Yo pienso que hay una reconfiguración de los geopolítica importante. Creo que quienes tienen mi edad vivimos un mundo diferente hasta los años 90. Sí. Nosotros fuimos una generación que todavía cuando íbamos a la escuela, especialmente en la secundaria, te traían un mapamundi y en el mapamundi te hacían pintar de color rojo los países del bloque socialista y en color azul los países poderosos del bloque capitalista. Y ese mundo de dos colores te reflejaba la realidad del planeta, que era un mundo polarizado en dos polos que parecían que no podían ser capaces de convivir y peleaban entre sí. Ese era el concepto de la Guerra Fría. En los años 90, con la caída del muro de Berlín, con el desplome del régimen de la Unión Soviética y que se viene para abajo todo ese entramado que habían construido en 50 años, parecería que teníamos un mundo solo dirigido por un perfil de pensamiento. En los 90 se consolida el neoliberalismo como una tendencia económica y de desarrollo de los países, y parecería que eso lo lideraba Estados Unidos y sus amigos. Tanto que algunos analistas llegaron a decir, este fue el fin de la historia, de que ya no nos vamos a volver a confrontar, dado que todos vamos para el mismo rumbo. Sí. Pero los humanos somos. Y los elementos culturales y los egos y las identidades y el dolor del pasado y las deudas históricas terminan aflorando. Y creo yo que China se ha convertido en un polo que eventualmente reta a que no tiene por qué haber una posición hegemónica, con una mentalidad y una manera de operar completamente diferente al modelo occidental. Rusia aflora un liderazgo distinto y una ansias, creo, internas relevantes de sostenerse. El mundo árabe piensa completamente diferente. Yo no pasaría por alto a la India como otro polo interesante donde eventualmente allí vivirá o están viviendo el 20% de los habitantes que hay sobre la Tierra. Entonces el mundo se está resquebrajando desde la perspectiva de una hegemonía que aprendimos a convivir con ella por cerca de 20 años y que curiosamente después de la pandemia se manifiesta con mayor fuerza. Por lo tanto, lo que estamos viendo es esa reconfiguración. Y con estos liderazgos raros que no tienen que ver con la convivencia humana global, están apareciendo reglas que no habíamos visto y nos reta a ser observadores. Por lo tanto, yo sí pienso, Raúl, que estos años venideros nos mostrarán un mundo completamente diferente desde la perspectiva geopolítica de la que estábamos acostumbrados a ver. Pero yo no pasaría por alto que una tiene que entender, ¿y eso a mí en qué me afecta? Claro. Sí, está bien, estamos hablando de geopolítica y poderes fácticos que hay a nivel global, pero aquí en México, en Zapopan o en Guadalajara, ¿qué tiene que ver conmigo? Y uno tiene que entender entonces cómo esas fuerzas juegan. Y yo no pasaría por alto que comparto como país 3.000 kilómetros con uno de estos grandes potencias, mientras que la otra está a cerca de 7 u 8.000 kilómetros al otro lado del Atlántico. Sí. Yo no pasaría por alto que en aquel lado de ese país, cruzando la frontera, la más grande diáspora que ha habido en Latinoamérica, acumulada en los últimos 50 años, hace que haya cerca de 15 millones de mexicanos viviendo de aquel lado, mientras que en China no llega ni a 100,000. Sí, correcto. Que nuestras relaciones comerciales, el 70% de lo que exportamos, y no es que más,
se vende a los Estados Unidos. Y en algún punto del 30% que sobra, hacemos algo con los otros. ¿Con quién realmente estamos relacionados? Hacia qué lado de la balanza tenemos que aprender que estamos en el juego geopolítico. Yo siempre he pensado que no es un tema de si nos gusta o no nos gusta. Tiene que ver con un tema de lógicas fundamentales. Claro. Y por lo tanto creo yo que tenemos que monitorear permanentemente qué acontece con Estados Unidos y cómo eso tiene una interacción directa con lo que en México sucede. ¿Y tú ves en este cambio de postura de Estados Unidos, por ejemplo, respecto al pensamiento del TEMEC, que pues, por mucho tiempo se veía como un tratado que nunca desaparecería, muy sólido, ahora pues en un riesgo total, Sí. pero por otro lado gente diciendo, oye, pero el nearshoring ahorita es la oportunidad de proveer a Estados Unidos cuando no quiere nada de China? ¿Cómo ves esa conformación y esas oportunidades que pueden venir o esas amenazas también veladas? Voy a dividir mi pregunta en mi respuesta en dos partes. Desde la perspectiva del Tratado de Libre Comercio, yo me anticipé hace como un año a decir que el riesgo más grande que tenía México era visto en lo macro, era la renegociación del Tratado de Libre Comercio, porque realmente el Tratado de Libre Comercio reinventó la economía de México. Correcto. Más allá de si estás a favor o en contra de posiciones ideológicas, el Tratado de Libre Comercio fue lo que detonó la economía mexicana a partir de los 90, que nos hizo ya no depender del petróleo y que configuró un México multisectorial desde la perspectiva económica, que curiosamente eso es lo que más fuerte hace a la economía mexicana, que no depende de un solo sector. Sí. Y mucho de eso viene por el Tratado de Libre Comercio o por su subsecuente componente que fue el TIMEC. Pero la manera en que los va a negociar la actual administración de los Estados Unidos va a ser muy desgastante, creo yo, desde la perspectiva política. ¿Se firmará? Yo me atrevería a decir que sí, porque también hay que ponernos a pensar del lado de los Estados Unidos. Y si no lo firmaras, ¿qué pasaría? Claro. O sea, si fueras Mr. Trump y no lo firmaras, ¿qué consecuencias tiene para los Estados Unidos? Y me refiero tanto económicas, pero sobre todo sociales. Sí. Entonces yo creo que va a ser firmado. Lo que sí veo diferente es que quien va a imponer las reglas va a ser el negociador grande en este proceso. Y por lo tanto creo que mucho de lo que hemos visto que acontece en las diferentes posturas de las partes es para empezar a poner estrategias de negociación sobre la mesa y que eventualmente exigirán letras de cambio. Y estoy seguro que una de esas letras de cambio es crear contrapesos contra quienes han definido sus rivales en la geopolítica. Correcto. Por lo tanto, creo que el nearshoring va a ser un modelo muy difícil de ejecución. Es correcto. ¿Por qué? Porque se convierte en una de las piezas críticas de cambio que creo que el gobierno americano va a imponer para la renovación del nuevo Tratado de Libre Comercio. Es opinión personal. Totalmente de acuerdo. Total. Sí. Igual para nuestros empreamigos que no están tan familiarizados con el nearshoring, ¿cómo lo podríamos explicar? Interesante. Pues, nearshoring, near es cerca en inglés. Entonces, nearshoring era un poco tomar, otra vez regresando al concepto de cadenas de suministro. Si México es amigo de los Estados Unidos, está al otro lado de la frontera, en transporte terrestre puedes mover mercancía de México a los Estados Unidos, y Estados Unidos es un mercado hipersuculento para cualquier compañía en el planeta por la forma en que compran, los precios que pagan, la cultura consumista que eventualmente existe. Pues si yo soy una empresa de otro lugar del mundo, déjeme poner una nacionalidad concreta, si una empresa china, pues ¿por qué no optimizar el proceso de ser competitivo poniendo mi producción en México o haciendo mucho de mi proceso de integración del producto en México que me permita poder atender de manera favorable ese mercado natural que está allí tan cerca? Entonces eso creaba un modelo de oportunidad desde la perspectiva de inversiones, llegada de nuevas fábricas, más maquila, más comercio, pero que tenías que crear condiciones y atractividad para que sucediera. Creo que el gobierno mexicano no lo hizo por no visionarlo o visualizarlo como una oportunidad hace 5 o 6 años, no puso esfuerzos en construirlo. Sí, en construirlo. Pero paradójicamente hoy dices,
y si lo hubiera hecho, ¿funcionaría? Porque ya está Sí, medio- sí, hubiera sido ahorita un... Creo que Totalmente, podrías cuña en estar contra. diciendo, Totalmente ojo, creo que no, calculado. no era lo correcto. Totalmente calculado. Dios por protege al supuesto. inocente. Sí. Ok, Sí, fabuloso. y algo que también en la parte de este entorno internacional y que algo creo que desde GoOne lo viven muy, muy cerca, son todos estos temas de regulaciones, en específicamente la parte medioambiental. ¿Cómo la ves hacia adelante y qué afectaciones podría tener en cadenas de suministro? Muy fuerte. Y es interesante porque curiosamente la regulación también puede usarse como arma política. Puede usarse como restrictor. Es decir, así como dices, hey, puedo poner barreras a las arancelarias, Sí. puedes poner barreras regulatorias. En el negocio Oye, es que agrícola hoy todos ya son armas políticas. en el negocio agrícola el tema de que haya más barreras regulatorias es muy común. Porque, por ejemplo, para que un agroquímico pueda ser usado en el control de una plaga, pues se tiene que evaluar que no hay riesgos para la salud. Ujú. Pero los modelos de evaluación de riesgos son muy diferentes, los modelos japoneses, de los modelos americanos, de los modelos europeos. Y por lo tanto los valores pueden ser no coincidentes. Pero unilateralmente tú puedes poner más estricto ese modelo, aunque científicamente no fuera necesario. Ujú. Y a veces se puede ejercer solo con fines de protección comercial. De decir, hey, yo voy a ponerle ciertas reglas al maíz o al trigo o a la soya que voy a importar a Europa para no poner en tanta desventaja a los agricultores Locales. locales. Ujú. Y por lo tanto cambio las reglas y esas reglas se vuelven difíciles de cumplir y entonces el suministro se vuelve difícil. Pero algo que está acelerando el uso de la regulación, y creo yo también que viene en la época post-COVID, es que hay un concepto nuevo de soberanía. Es decir, si se fijan, durante los últimos 30 años el mundo parecía que debería ser de fronteras abiertas. Sí. Y la tendencia parecía que había una apuesta entre países del que más tratado de libre comercio firme puede ser Es el mejor. Es el Es el más mejor, popular. sí. Y México fue uno de los que apostó mucho por la firma de tratado de libre comercio Sí. a diestra y siniestra. Pero de pronto acontece un modelo diferente y empieza a decirse no pueden ser tan abiertas las fronteras. Entonces, ¿cómo puedes matizar un poco el flujo de los bienes entre un país y otro? Puedes recurrir a la regulación. Y por lo tanto uno tiene que también monitorear la regulación, particularmente si tiene que ver con tu negocio. Porque si tú produces aguacates en alguna parcela cercana aquí a Ciudad Guzmán y tus mercados son Estados Unidos, pero de pronto te das cuenta que también pueden ser exportados a Europa, tendrás que entender cómo se le hace para producir y cumplir con las normas europeas. Pero si adaptas tu modelo de producción a producir para Europa y Europa cambia las reglas del juego en lo corto, resultará que ya no puede servir Europa y tendrías que volver a modificar el modelo de producción que tienes. Por lo tanto, la regulación tiene también que ser monitoreada, especialmente si en tu sector específicamente juega un rol clave. Sí. Y yo lo vería desde la perspectiva concreta, no tiene que ser tan amplia, muy vinculada a realmente con lo que se conecta contigo. Pero sí, siendo concreto, la regulación es otra de las armas poderosas que se pueden usar en la relación entre países. Sí, pues creo que nos dejas ahora sí que reflexionando sobre este pues nuevo mundo en el que realmente nos estamos desempeñando y que como empresas pues tenemos que estar volteando a ver, porque al final pues no importa nuestro tamaño, no importa nuestro lugar, digamos, en la cadena, pues de una u otra manera todo esto que está aconteciendo, pues tenemos que estar alerta, tenemos que estar viéndolo y tenemos que estar analizando cómo eventualmente nos puede llegar. Creo que hoy nos dejas con tips muy prácticos de qué estar viendo y qué estar analizando. Sí, y también me gusta que no es el mensaje desde el miedo, ¿no? Sino también para ver oportunidades. Claro. Y poder, a lo mejor, prever algunas estrategias y a corto plazo poder reaccionar, ¿no? Entonces, bien. Yo creo que sí. Esto lo aprendí, fíjate, una vez platicando con un español que me comentaba cómo fue el proceso de que España se integra a lo que fue el antecesor de la Unión Europea, la Comunidad Económica Europea en los años 80. Y este amigo se dedicaba al negocio de las aguas. Y entonces el negocio de la venta de agua embotellada en España era un negocio súper local.
y había ya empresas muy fuertes francesas e italianas que se dedicaban al negocio de agua. Y él decía, lo que más nos preocupó en aquel año, en el año de 1985, era que nos iban a invadir, que cómo íbamos a competir contra Perrier, por poner el ejemplo. Sí. Si ellos tenían mucho más años recorridos, un marketing más robusto, un tamaño más grande, y solo veíamos la invasión, es decir, nuestro pensamiento estaba centrado en cómo nos vamos a proteger de la invasión. Este amigo, ellos operaban en la zona de Zaragoza, y por lo tanto la cercanía a la frontera española, a la frontera francesa no era tan lejana. Y me dijo, hasta que una persona dentro del equipo nos dijo, oigan, ¿y si nosotros exportamos? Dice, porque la regla es la misma para los dos. Es decir, en la integración económica se quita los aranceles y por lo tanto los franceses o cualquier miembro de la Comunidad Económica Europea puede traer agua a España, pero nosotros también podemos llevarla. Y dice Rainiero, ese comentario cambió radicalmente la manera en que construimos nuestra nueva estrategia. Claro. Porque entonces nos dimos cuenta que tenemos que profesionalizarnos, construir capacidades para exportación sin descuidar mercado interno, pero nuestro mercado de la noche a la mañana se había expandido. Entonces, creo yo que el ser humano por naturaleza le aparece ese cerebro reptiliano que solo ve los riesgos, que ve que sonó en la noche, que representa amenaza, y que hoy en el siglo XXI seguimos capturando primero el lado negativo de las cosas y que dejamos de ver las oportunidades. Claro. Si ustedes me dicen otra herramienta de gestión de incertidumbre que uno tiene que construir en sus equipos, es esa capacidad de ver lo positivo de lo que acontece. Donde parece que solo hay riesgo, afloran oportunidades. Si aprendemos solo a ser reactivos de cómo nos preparamos para lo malo, pues bueno, nos dará herramientas para sobrevivir. Pero si desarrollamos capacidades para ver oportunidades, en lugar de sobrevivir, puede ser que nos vayamos más lejos. Wow, ese es un gran consejo, y la verdad es que siempre cerramos con un consejo, pero ya no sé cuál vas a dar que supere ese que acabas de platicarnos. Que no tengamos miedo. Yo si tuviera que decirle algo a quien nos mira es que no tengan miedo, porque el mundo siempre cambia. Yo creo que el mundo está lleno de grandes paradojas existenciales y una de ellas es que lo único que no cambia es el cambio, de lo único que podemos tener certeza es de la incertidumbre. Por lo tanto, el que algo va a ser diferente siempre está allí. No podemos vivir con ese miedo de es que algo se está moviendo, siempre se ha movido. Por lo tanto, no hay que verlo con miedo. Yo creo que lo tiene que ver uno con esa actitud de que en el cambio vienen oportunidades, que el cambio es evolución. Sí. Me encanta la palabra evolución porque etimológicamente el componente ev de la palabra significa bueno. Entonces es un cambio para bien, hay que evolucionar. Pero al final de cuentas creo que esa oportunidad de abrazar el cambio, vivirlo y disfrutarlo, también brinda la oportunidad maravillosa de que te convierta en protagonista de la historia. Uno pensaría que el mundo cambia porque alguien lo cambió, pero la verdad es que el mundo cambia a través de los pequeños cambios que cada uno de nosotros ejerce. Y si queremos algo mejor, si soñamos con un México diferente, si soñamos con una sociedad más justa, todo eso comienza con lo que uno hace. Y si Dios nos ha dado el privilegio de dirigir organizaciones, de trabajar con personas, de tener personas a las que podemos influir, hagamos que suceda para bien. Wow, pues magistral esto que nos acabas de comentar y pues te agradecemos muchísimo el que hayas estado el día de hoy compartiéndonos toda tu sabiduría, toda tu experiencia. Al contrario, el que está profundamente agradecido, lleno de gratitud. Gracias por el honor de invitarme y es maravilloso que exista un foro como Entre Amigos. Gracias Miriam, gracias Raúl. No se detengan, no tengan miedo. Excelente. No, ahí estamos en eso. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes por habernos visto en este episodio. Igual, gracias. Si algo de lo que escuchaste el día de hoy te hizo pensar, inspirarte o crecer o aprender, compártelo con otro amigo, dale like y apóyanos a seguir creando más contenido como este. Y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias, Rainiero. Encantado. Gracias.